Hola chicos, buenos días. Hoy vamos a repasar cómo vamos a escribir la introducción a nuestros ensayos argumentativos. Así es que nos vamos a enfocar en el primer párrafo de este ensayo. Todo empieza con que sepamos que nuestra introducción consiste de 5 oraciones. La primera oración se le dice el gancho. La segunda oración contiene información general. La tercera oración entra información más específica. En la cuarta oración damos el punto de vista contrario y en la quinta oración damos nuestra tesis, que es nuestra opinión con 3 puntos de apoyo. Ahora vamos a entrar en más detalle acerca de los 5 tipos de oraciones que tenemos para formar nuestra introducción y ya al fin verán el ejemplo que les he hecho. Comenzamos con el gancho. Y el gancho es una frase que llama la atención del lector. Esto suele ser una situación exagerada. Tienen que exagerar su tema y su opinión para captar la atención de quien está leyendo esto. El propósito es que me digas por qué es importante, por qué tengo que leer esto, por qué es importantísimo que yo aprenda lo que tú me estás queriendo decir en este ensayo. Un gancho puede ser un comentario impactante o una pregunta que provoca pensamiento. También me pueden dar una estadística o cita, pero yo prefiero que trabajemos con las primeras dos, un comentario impactante o una pregunta que provoca pensamiento. Ahora, ya sé que sus temas de ustedes son el muro fronterizo o el Trump y el racismo, pero yo les voy a dar un ejemplo del tema de si los videojuegos promueven la violencia, para que tengan una idea. Para un comentario impactante, yo dije, cada día más y más niños están cayendo víctimas a la violencia por culpa de un aparato que se puede encontrar en cualquier casa. ¿Ven cómo exageré esto? Tomé el tema de videojuegos y lo súper exageré. Dije que estos niños están cayendo víctimas, o sea, la violencia está en tu casa, o sea, exagero la situación para que cualquier persona que está leyendo esto dice, oh, ¿qué se puede encontrar en mi casa que está causando esto? También pueden hacer una pregunta que provoca pensamiento. Por ejemplo, ¿de dónde sacan los niños la idea de llevar a cabo actos violentos? Igual, me provoca pensar en, bueno, no sé, ¿qué será que está causando esto? Si alguien tiene la respuesta, yo quiero saber, porque la verdad no sé por qué están haciendo esto. El gancho, de nuevo, es solo una oración y aún no sé de qué estoy hablando. Si se fijan, si quitamos esto, donde les digo el tema, realmente aún no sabemos de qué estoy hablando aquí. Y es una u otra, pero aún no sabemos de qué estoy hablando. Nada más estoy hablando de la violencia y los niños, pero no sé realmente que mi ensayo se va a tratar de los videojuegos, o sea, eso aún no se sabe. Pero esto por propósitos de nuestro gancho de captar la atención, lo exageré. Así es que así van a hacer ustedes su ensayo. Quiero que me exageren a lo máximo su tema. Piensen en Trump, que es presidente. ¿Qué pueden decir de eso que es exagerado? Igual del muro fronterizo, que el gobierno y que van a separar familias. ¿Qué pueden decir ustedes lo más exagerado que se pueda para captar la atención de esto? Oye, óyeme, esto es importante, tienes que leer esto porque bla, bla, bla. Luego pasamos a información general. Información general es una pieza de información que ya sabes esto. Y esto es para darle al lector más información sobre nuestro tema. Pero les pongo énfasis en que información general es algo que ya sabes, no busques nada para aquí. Esto es información que ya está en tu cabeza. Veamos mi ejemplo. Escogí uno de los ganchos que les di de ejemplo. Ahora, a esto le tengo que dar información general. Ahora le voy a dar al lector información para ayudarle a que sepa que estoy hablando de videojuegos. Una opción. Este aparato viene en varias formas, pero se les dice en videojuegos. Los videojuegos, aparatos que entretienen a millones de jóvenes, son los culpables. Si se fijan,
aquí es información que yo ya sé. Yo ya sé que estos aparatos se llaman videojuegos. Eso no es nuevo. Igual, si se fijan, yo dije millones. Nunca di un número específico, pero yo puedo asumir que sí, millones de jóvenes están jugando videojuegos. Pero eso es la importancia de información general. Algo que ya sabes que nada más le da al lector más información sobre tu gancho. Once you've hooked them, once you've got their attention, give them a little more info that's like general knowledge. Everyone should more or less know this. Luego saltamos a dar información específica en la tercera oración. Esta es una pieza de información que no sabías, pero encontraste en una fuente. Y de nuevo, el propósito de esta oración es dar al lector más información sobre su tema. Sobre tu tema, perdón. Entonces, si nos fijamos, yo escogí una de mis piezas de información general. Este aparato viene en varias formas, pero se les dicen videojuegos. Ahora tengo que dar más información específica. Si se fijan, un ejemplo, se estima que el 75% de hogares cuentan con un sistema de videojuegos. I don't normally know that. I don't know that 75% of houses have video games. I looked that up. Eso lo encontré en una fuente. Igual, otro ejemplo. La mayoría de los jóvenes indican que jugar videojuegos es uno de sus pasatiempos preferidos. I was not sure about this. This is something that not a normal person would know. You can assume, obviously, but I actually did look this up. I looked up what are some hobbies that young people have now, and that was one that came up, playing video games. Entonces, es importantísimo que ustedes den información más específica, pero que aún apoye su punto de vista. Entonces, yo aquí estoy indicando cuánto tiempo pasan los jóvenes y cuánto acceso tienen los jóvenes a los videojuegos. Luego me van a dar la opinión contraria, o sea, la idea opuesta de lo que tú crees. Y les recuerdo que en un ensayo argumentativo se reconoce el otro lado para fortalecer tu propio argumento. O sea, reconoces que hay otra opinión ahí, que es opuesta a la tuya, pero lo usas para contradecir y apoyarte tú mismo. Sugiero que comiencen con esta frase. Algunos opinan que. Esa es una buena forma de hacer la transición a que vas a presentar el lado contrario. Like, some people may think that, o sea, algunos opinan que. Y veamos mi ejemplo. Mi última pieza que les di es que se estima que el 75% de hogares cuentan con un sistema de videojuegos. Ahora me toca presentar lado contrario. Algunos opinan que los videojuegos son un buen pasatiempo para los jóvenes. Algunos opinan que los videojuegos no son los responsables de la violencia. Algunos opinan que los videojuegos solamente son un juego y no tienen nada que ver con la vida real. Si se fijan los 3 ejemplos que les di, todos tienen esta frase, algunos opinan que, y da el lado contrario. Si se fijan, obviamente yo voy a estar argumentando a que los videojuegos sí provocan y causan la violencia en los jóvenes. Entonces yo tengo que dar el lado contrario, el que diga no, los videojuegos no son responsables. So if you look at that, I use phrases like un buen pasatiempo, no son responsables, solamente un juego. Frases claves que indican que esto no es la gran cosa. Los videojuegos no son X, realmente no afectan. Esa es la opinión contraria, porque yo voy a decir que sí, los videojuegos son de lo peor. Entonces, después de eso, pasamos a nuestra tesis. Y esta tal vez es la parte más compleja, porque tienen que dar su opinión con 3 puntos de apoyo. Aquí por fin das tu opinión oficial acerca del tema. En las otras 4 oraciones tal vez podíamos indicar cuál iba a ser tu opinión, pero en esta oración ya oficialmente dices yo creo que esto o yo creo que lo otro. Tienes que tener 3 puntos de apoyo que vas a usar.
Y la estructura es la siguiente. Yo creo o opino que, bla, 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 por qué, y luego 1, 2 y 3 puntos de apoyo. Veamos el ejemplo que yo hice. Sigo con el punto contrario. Algunos opinan que los videojuegos no son los responsables de la violencia. Yo creo, ahora empiezo mi tesis, yo creo que los videojuegos tienen la culpa de provocar la violencia en los jóvenes. Esa es la primera parte. Sí, ahora estoy diciendo, yo creo que son los culpables. ¿Por qué? 1, los jóvenes pasan la mayoría de su tiempo jugando. 2, empiezan a ver la violencia como algo normal. Y 3, nunca aprenden cómo controlar su enojo de una forma saludable. Vemos que aquí usé esa estructura que les puse para formular una oración. Doy mi opinión, uso la palabra por qué para unir mis dos ideas. Y luego aquí pongo la lista usando comas. Por favor, vean a dónde uso comas para juntar mis ideas. Y luego un punto al final. Entonces estos son 3 puntos que me van a ayudar, 3 puntos que voy a crear. I'm going to turn these into my body paragraphs. Voy a usar estos puntos para que formen mis párrafos de apoyo, pero tienen que tener de nuevo 3 puntos de vista y estos los sacamos de las fuentes. 1, 2 y 3 vienen de las fuentes que buscamos. Y entonces si nos fijamos en el ensayo completo, ya que he juntado todo los ejemplos que les puse, uno de cada categoría, y seguimos con el mismo tema. Los videojuegos promueven la violencia. Desde el principio, primera oración, cada día más y más niños están cayendo víctimas a la violencia por culpa de un aparato que se puede encontrar en cualquier casa. Este aparato viene en varias formas, pero se les dicen videojuegos. Se estima que el 75% de hogares cuentan con un sistema de videojuegos. Algunos opinan que los videojuegos no son los responsables de la violencia. Yo creo que los videojuegos tienen la culpa de provocar violencia en los jóvenes porque los jóvenes pasan la mayoría de su tiempo jugando y empiezan a ver la violencia como algo normal y nunca aprenden cómo controlar su enojo de una forma saludable. Y ya. Así de fácil. Bueno, ya sé que tal vez no sea fácil porque sí tenemos que pensar y escoger nuestras palabras con mucho cuidado, pero si siguen estos pasos y organizan sus oraciones de la siguiente forma, van a ver que su primer párrafo ya va a estar hecho. Entonces espero que esto les haya ayudado. De nuevo, escojan con cuidado sus palabras, piensen en esto, que la primera oración es el gancho. Llámenme la atención. Díganme por qué es importante que yo sepa esto. Luego, denme una pieza de información general, algo que no sea muy específico, que yo creo que la mayoría de gente sepa. En la tercera, ahora sí denme información que tal vez yo no sepa. Algo que encontraron en sus fuentes. En la cuarta me van a dar la opinión contraria. Y luego en la quinta ya su tesis, lo que ustedes creen y 3 puntos para apoyarles. Espero que esto haya sido útil para ustedes. Nos vemos.